Bien, estimados alumnos, vamos a proseguir con nuestro desarrollo programático de finanzas públicas y en este módulo vamos a tratar lo que se trata sobre la imposición y la distribución de la renta. Básicamente lo que se tiene en cuestión es que hay debates públicos sobre el sistema fiscal y siempre está el punto de que si la renta o los ingresos son distribuidos en forma justa. La discusión de un problema normativo como lo que te estoy mencionando eh, plantea de modo racional y es preciso comprender la cuestión positiva de cómo afectan los impuestos en la distribución de la renta. Una forma sencilla de determinar la manera de que los impuestos alteran la distribución de la renta sería realizar una encuesta en que se le pregunta a las personas cuánto dinero paga cada año eh, por impuestos. Y esta manera sencilla, pero normalmente también un poco errónea, eh, puede que no muestre el resultado que uno quiere porque las personas no siempre van a decir lo que realmente pagan. Entonces, un ejemplo puede servir para demostrar que establecer una valoración correcta de la carga fiscal es bastante complicado. Si suponemos que el precio de una botella de vino cuesta alrededor de $10, vamos a cuantificarlo de esa manera, y el Estado establece $1 de impuesto por botella, que va a ser recaudado de la siguiente manera. Cada vez que se compre una botella, el recaudador del impuesto, que en este caso es el que vende la botella, va a tomar el $1 del, del que compra la botella y a su vez el recaudador estatal va a tomar del vendedor antes de que introduzca el dinero en su caja registradora. Entonces un observador cualquiera va a llegar a la conclusión de que el vendedor está pagando el impuesto. Sin embargo, si sacamos eso de la ecuación y suponemos que una semana después de que se establezca, de que se cobre el impuesto, eh, esto básicamente va a hacer que el precio aumenta de 10 a $11 por botella. Va a ser evidente que el vendedor recibe la misma cantidad por botella que recibía antes de impuestos. Y aparentemente el impuesto no le causó ningún perjuicio. Los consumidores van a pagar el impuesto por botella, de forma que los precios ahora son más altos. Si suponemos en cambio que una vez aplicado el impuesto, el precio solamente aumenta de 10 a $10,3, en este caso el vendedor se queda con $9,3 por cada botella que vende, es decir, pierde 70 centavos de dólar por botella. Y a pesar de eso, los consumidores también salen perdiendo porque siguen pagando 30 centavos más por cada botella. Entonces, la carga del impuesto se reparte entre los productores y los consumidores y existe todavía otra posibilidad, que es que el precio se mantenga en $10 una vez establecido el impuesto. Entonces, los consumidores no van a ser perjudicados por el impuesto y el vendedor va a soportar todo el impuesto. Y ahí entramos en lo que es la incidencia legal de un impuesto, que básicamente indica quién es legalmente el que responde por el pago del impuesto. Y los tres casos que estábamos mencionando básicamente representa eso. Las tres situaciones son drásticamente diferentes si nos fijamos quién soporta verdaderamente la carga de impuesto. Por ende, los precios pueden cambiar como consecuencia del impuesto. El conocimiento de la incidencia legal no dice esencialmente nada acerca de quién paga realmente el impuesto. Por el otro lado, la incidencia económica del, del impuesto eh, muestra que un impuesto es la valoración de la distribución de la renta real de los particulares que provoca el impuesto. Entonces, acá lo que vamos a ver es los factores que explican la magnitud entre la diferencia legal y la diferencia económica, es decir, la traslación impositiva.
En esa línea entonces vamos a ver la incidencia impositiva y las consideraciones generales, eh, donde tenemos que entender que solo las personas pueden soportar los impuestos. Entonces, cualquier discusión sobre el modo en que los impuestos afectan a la distribución de la renta deben tenerse presente varias de las cuestiones que estábamos viendo. Si consideramos que solo las personas pueden soportar el impuesto, hay que hacerse la pregunta de cómo debemos clasificar para hacer el análisis de incidencia. Entonces, la forma o la manera que generalmente se clasifica es la función que desempeña en la producción, o sea, según el IPTU o factor productivo. El objetivo del análisis básicamente es averiguar cómo afecta los cambios del sistema fiscal a la distribución de la renta entre los capitalistas, trabajadores y los terratenientes, es decir, la distribución funcional de la renta. Entonces, esto que estamos diciendo hasta puede parecer que está estructurada o el análisis va a estar estructurado de un poco más antaño o vinculado a una historia. Y si vemos eso, por ejemplo, en Inglaterra en el siglo XVIII, eh, se puede ver que los propietarios de las tierras nunca, nunca habían trabajado y que los trabajadores eh, hacían o labraban la tierra. Pero en Estados Unidos o en otros países, hoy en día, muchas personas obtienen la mayor parte de su renta del trabajo y tienen que tener en cuenta sus ahorros, las acciones o las inversiones. Entonces, de esa manera, algunas personas son propietarias de grandes cantidades de capital y trabajan en jornada completa. Y por esa razón parece que eh, importante estudiar cómo afectan los impuestos a la distribución de la renta de las personas, o sea, la distribución de la renta personal. Con esa información sobre la proporción de la renta de las personas que proviene del capital, del trabajo o de la tierra, los cambios en la distribución funcional pueden trasladarse a la distribución personal. Un impuesto que reduzca las remuneraciones relativas de capital, por ejemplo, tiende a perjudicar a las personas ubicadas en la parte superior de la distribución de la renta porque una proporción elevada de la renta de los ricos proviene del capital. Entonces, existen otras clasificaciones que pueden ser útiles para tratar el problema concreto. Y cuando se propone subidas de impuestos por ejemplo, cigarrillos, se presta especial atención a la incidencia regional que este tiene. En cambio, cuando se hace propuestas de modificar la fiscalidad del suelo urbano, los análisis se centran a menudo en la incidencia específica de las personas. Entonces, es fácil encontrar otros ejemplos que puede ser sobre bebida, sobre la edad, etc. Si hacemos una composición de todo lo que estábamos diciendo, la incidencia impositiva hace referencia a cómo los impuestos afectan la distribución de la renta entre consumidores y productores. Y básicamente hay diferencia de dos tipos de incidencia. La legal, que habíamos dicho, que es quién está obligado a pagar el impuesto según la ley, y la económica, quién soporta realmente el costo del impuesto. El impuesto puede trasladarse de una parte a otra dependiendo de la elasticidad de la oferta y la demanda. Por ejemplo, un mercado con oferta inelástica, los productores podrían soportar la mayor parte del impuesto, mientras que con demanda inelástica son los consumidores quienes lo soportan, es decir, puede trasladarse, como solemos ver en los IVAs que se cobran en nuestro mercado. El otro punto que forma parte de nuestro desarrollo sería la progresividad de los impuestos. Aquí básicamente lo que se tiene que tener en cuenta es la diferencia entre los impuestos progresivos, regresivos y proporcionales. Estos conceptos básicamente es importante entender para poder saber cómo afectan
un sistema impositivo a personas con diferentes niveles de ingresos. Por ejemplo, un impuesto progresivo, donde la tasa impositiva aumenta a medida que aumentan los ingresos. Es decir, los contribuyentes con mayores ingresos pagan un porcentaje mayor de impuestos. Un regresivo o impuesto regresivo disminuye a medida que aumenta el ingreso, lo que significa que las personas con menores ingresos pagan un porcentaje mayor de sus ingresos en impuestos. Y los proporcionales, donde la tasa impositiva es constante, independientemente del nivel de ingreso, todas las personas pagan el mismo porcentaje según sus ingresos. Conociendo entonces más o menos cómo la evolución histórica fue mostrando la aplicación de los tributos y hasta, o sea, de forma simple y hasta en estructuras complejas. Y esto se basa básicamente desde el inicio de la civilización, donde los imperios fueron creando o fueron aplicando impuestos para poder generar ingresos al Estado. Aquí básicamente lo que hacemos referencia es a lo que menciona John Locke sobre la fiscalidad. Y él menciona que los impuestos son esenciales para la economía y básicamente señala que los comerciantes hacen como un puente entre los que pagan y el Estado para aplicar la política fiscal y trasladan los impuestos a los precios para mantener las ganancias. Y ahí entonces hay una interconexión entre la fiscalidad y el comportamiento de mercado. Vamos a hacer un enfoque a este análisis donde vamos a centrar la relación entre la imposición y la distribución de la renta y vamos a utilizar un marco teórico que incluye la incidencia fiscal y la equidad. Y ahí vamos a examinar los modelos y el impacto que tiene en la sociedad. Nosotros hemos visto cómo es la distribución de la renta, donde es importante entender cómo las políticas fiscales impactan de manera en la población para poder hacer una incidencia social o una equidad social. Y aquí vamos a centrar el análisis en las diferencias de la carga impositiva que afectan a los distintos grupos de ingresos de las sociedades. Y ahí tenemos la distribución de la renta, donde básicamente se refiere a cómo se reparten ingresos entre los diferentes individuos y grupos dentro de una economía y cómo esta distribución puede verse influenciada por los factores económicos, políticos y sociales. Y cómo están estrechamente ligadas las políticas fiscales implementadas por el gobierno para poder hacer esa distribución de la renta. Se toman unos criterios como el criterio de equidad, donde existen eh, formas de evaluar la equidad en la distribución fiscal y cómo esa equidad puede verse en forma vertical, donde todos los contribuyentes con mayores ingresos deben pagar proporcionalmente más. Y la equidad horizontal, que establece que personas con igual capacidad económica deberían contribuir de manera similar a los impuestos. Entonces, estos criterios básicamente son el fundamento para crear un sistema fiscal justo. Algunos efectos que tienen los impuestos sobre la renta. Hayamos visto que los impuestos sobre la renta pueden alterar la, la distribución de la renta entre los diferentes grupos. Un impuesto progresivo tiende a reducir las desigualdades y de, de ingresos, obviamente, porque graban a quienes tienen mayores ingresos, mientras que los impuestos regresivos puede ampliar esas diferencias porque las cargas fiscales van según el nivel de ingresos y pueden ser desproporcionales también. Una incidencia fiscal, para hacer un análisis crítico, básicamente revela quién realmente soporta la carga impositiva. Y un aspecto crucial para entender la justicia del sistema impositivo es distinguir entre la incidencia legal y la incidencia económica, como lo estábamos viendo, y cómo se distribuyen esos costos fiscales entre los distintos grupos sociales. Para recapitular, entonces, la incidencia legal define quién es el responsable de pagar el impuesto, mientras que la incidencia económica hace referencia a quién realmente hace cargo de ese costo. Y hay una discrepancia entre ambos
y puede resultar en que el peso fiscal recae sobre diferentes grupos que inicialmente designados por ley. Se puede hacer el estudio de un caso sobre lo que vimos sobre las bebidas, en este caso el vino, cuando se impone impuestos sobre su precio. Este puede ser trasladado, puede que no, o puede ser repartido. Si es trasladado, el precio va a aumentar en la cuantía del impuesto. Repartido puede ser que ambas partes eh, se hagan cargo de ese impuesto o no se traslada, entonces el productor o el comerciante se hace cargo del impuesto. Factores que afectan a la incidencia fiscal y hay ciertas influencias que tienen que ver sobre la elasticidad de la oferta, la demanda y la estructura de mercado, el comportamiento del consumidor y las variables de tipo de producto, la competencia dentro del sector, que obviamente va a impactar cómo y quién va a soportar el impuesto, o sea, se puede trasladar o no se puede trasladar. Algunos ejemplos, por ejemplo, el sector agrícola, los impuestos sobre los alimentos pueden ser perjudiciales para los consumidores, que depende básicamente de los productos básicos. Y si comparamos con el sector tabaco o tecnología, puede haber un impacto impositivo que va a variar según la elasticidad de la demanda y la competencia de mercado. Si vemos por los tipos de impuestos o la tipología del impuesto, hay que entender que cómo afecta la distribución de la renta en la economía y existen diferentes categorías. Entre esas categorías varía en función al impacto sobre el contribuyente sobre los distintos niveles de ingreso, alto, bajo, medio. Y a su vez pueden ser progresivos, regresivos y proporcionales, como lo estábamos mencionando en el ejemplo del vino. Esta es la comparación sobre lo que son los impuestos sobre el capital de trabajo. Y allí los impuestos sobre el capital de trabajo obviamente impactan a los rentistas, a los empresarios, mientras que los impuestos sobre el trabajo afectan directamente a los que trabajan por salarios. Y la diferencia entre elasticidades de oferta y demanda va a generar variaciones significativas, cómo va afectando las cargas impositivas a los distintos sectores. Nuevamente, el consumo a bebidas o cigarrillos son bastante inelásticas, entonces se aplica o se puede llevar a mejor proporcionalidad. Los impuestos sobre la renta o la nómina se puede aplicar también de la forma que estábamos mencionando. Y antes de cerrar estas conclusiones, me gustaría ver algunos modelos que hacen referencia a cómo se analiza eh, lo que es la incidencia positiva y la distribución de la renta. Y para ello, antes de ver este gráfico, vamos a tomar el concepto que tiene que ver sobre una explicación de lo que es el modelo de equilibrio parcial. Básicamente lo que vamos a analizar con esto es cómo los impuestos afectan los precios y la cantidad de bienes en un mercado utilizando este modelo de equilibrio parcial. Y este tipo de análisis básicamente se enfoca exclusivamente a un solo mercado, sin considerar los cambios de mercado que podrían afectar a otros. Y entonces, para poder entender de qué estamos hablando, tenemos que responder a esta pregunta. ¿Qué es un modelo de equilibrio parcial? Y un modelo de equilibrio parcial es una herramienta que se usa para entender cómo los impuestos básicamente impactan en los precios en un mercado específico. Por ejemplo, si el gobierno impone un impuesto al champán, este modelo va a examinar cómo va a cambiar el precio del champán, cuántas botellas se venden y cómo se distribuye el impuesto entre los consumidores y los productores. No se va a considerar el efecto que el impuesto podría tener en otros productos como el vino, los refrescos, etc. Impuestos específicos sobre productos. Un impuesto específico es un monto fijo que se aplica eh, a cada unidad de producto en cuestión. Eso es un impuesto específico. Por ejemplo, cuando el gobierno establece un impuesto de $3,4 por cada litro de champán.
Un impuesto afecta tanto al precio que pagan los consumidores como al precio que reciben los productores. ¿Cómo funciona, cómo funciona el impuesto? Si observamos una curva de oferta y demanda, así como la que tenemos aquí, antes de que se aplique el impuesto, el precio y la cantidad del producto es determinado por la oferta y la demanda. Es decir, en, en este punto es donde va a estar el precio del producto y en este caso la cantidad y el precio dado. Y aquí está el punto de equilibrio del mercado. Cuando impacta el impuesto de la demanda, el impuesto no afecta la disposición de los consumidores para comprar el producto respecto al precio. Sin embargo, después de que se establezca el impuesto, los productores no va a recibir la misma cantidad de dinero porque se tiene que pagar el impuesto por cada botella. Entonces ese dinero se va a ir al, eh, al gobierno. Entonces, ¿qué va a pasar? Como van a tener menos ingresos, se va a restringir la producción, y por ende eh, la, el precio va a aumentar. Y va a haber un nuevo equilibrio, es decir, en este nivel se van a dar las cantidades y el nuevo precio. Y la demanda se va a tener que ajustar a ese nuevo equilibrio. Después de que se aplique el impuesto, la cantidad de champán vendida va a cambiar, va a subir los precios, la cantidad va a disminuir y hay dos nuevos precios. El precio que pagan los productores y el precio que quieren recibir los consumidores. Es decir, ¿a qué precio quieren recibir los consumidores? Y a este precio. Y los productores quieren cobrar a este precio para poder atender a este nuevo impuesto que se está aplicando. Entonces, básicamente, lo que aquí estamos viendo es que antes de impuesto el precio y la cantidad están en equilibrio. Después de impuesto el precio de los consumidores, que los consumidores pagan, sube, pero los productores reciben una cantidad diferente. ¿Por qué? Porque está la incidencia del impuesto, que va a ser el precio que es con impuesto, que va a estar acá, pero el que recibe va a ser esta diferencia, porque tiene que ir al fisco esa diferencia del impuesto, es decir, esta parte. Entonces, ¿quién paga el impuesto? El impuesto se reparte entre consumidores y productores. El reparto depende de la elasticidad de la oferta y la demanda y de cómo reaccionan los consumidores y los productores a ese cambio de precios. Si la demanda es inelástica, es decir, no le importan mucho los precios, los consumidores van a soportar ese impuesto. Pero si la oferta es inelástica, los productores van a soportar obviamente también ese impuesto. Entonces, ¿qué pasa con la recaudación impositiva? La cantidad de impuestos recaudados es el resultado de multiplicar eh, el impuesto propiamente dicho por la cantidad. Es decir, este valor que se va a dar, esta diferencia, por esta cantidad. Es decir, va a ser, voy a escribirlo acá, va a ser U por UD. Eso va a ser igual a la tasa impositiva. O mejor, el impuesto que se va a recaudar. Eso es básicamente. Ok. Entonces, este tipo de visión básicamente es útil para estudiar relativamente pequeños mercados en comparación con toda una economía y muestra cómo el impuesto afecta a los precios y las cantidades. Y obviamente cómo se distribuye o cuál es el razonamiento de la distribución que va a tener, en este caso, la renta. Luego se puede tener otro tipo de impuesto que se conoce como impuesto específico sobre la demanda. Vamos a escribirlo aquí. Que en forma teórica ya lo estábamos exponiendo. Pero ¿cómo se comporta esto en realidad en el mercado de los bienes y servicios o productos? Lo que se tiene en lo que es la incidencia de un impuesto específico sobre la demanda
Básicamente es la misma, el mismo razonamiento sobre la oferta y la demanda, es si hay un punto de equilibrio sin impuestos y una cantidad específica. Hasta que se aplica un impuesto sobre la cantidad. Es decir, esta incidencia que se tiene acá, la parte sombreada, sería el impuesto que se aplica. Como no se puede trasladar el impuesto, lo que hace es que la demanda se retraiga y la oferta se mantiene igual. Como la demanda cambia, puede que se retraiga, porque si no, como el impuesto sube, la oferta va a ser mayor y esto hace que la cantidad ofertada o demandada no modifique tanto, pero sí se genera una variación. Entonces, este cuadro que vemos aquí es el impuesto que se aplica a, a la demanda específica por ciertos productos. Todo este proceso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aplicar un nuevo punto de equilibrio en el mercado. Dijimos que había una incidencia en lo que es los ingresos que generan para el productor. La demanda ya tuvo una variación, así como lo que estamos viendo aquí. Y la oferta obviamente se va a ajustar respecto al impuesto. Entonces, va a haber un nuevo punto de equilibrio en el cual se va a determinar la cantidad y los precios con impuestos, que va a ser así como lo estamos viendo en el gráfico. Con esto lo que estamos observando es cómo el impuesto afecta a la distribución de la renta y al comportamiento del mercado. Dentro de los tipos de impuestos se pueden ver los impuestos, por ejemplo, ad valorem, es decir, al valor que tiene cada producto. Un impuesto ad valorem es el tipo de impuesto cuyo valor establece como un porcentaje del precio de un bien. A medida que aumenta el precio, se aplica mayor nivel de impuesto. La diferencia entre un impuesto específico es que es una cantidad fija por unidad y el impuesto ad valorem va variando según el precio. Eso significa que cuando mayor sea el precio, mayor será la cantidad de impuesto. El análisis de incidencia de este tipo de impuesto es similar al impuesto específico, pero con la diferencia de que el impacto en la curva de la demanda y la curva de la oferta no es el desplazamiento paralelo, sino más bien la contracción proporcional, es decir, los dos se contraen y donde este tipo de impuesto es común para los bienes de consumo, alimentos, ropas, etc. Lo que se va a tener es un comportamiento similar a esto, es decir, los dos se van a contraer, oferta y demanda, y va a depender de la proporción en que cambien para ver si los precios y las cantidades también varían. Acá podemos ver que la demanda cambió y la oferta tuvo un comportamiento o sea, de poca variación. Entonces, del punto de equilibrio inicial, que fue este nivel, se tiene este nuevo punto de equilibrio. Luego tenemos los impuestos sobre la producción. Eso sí son impuestos más productivos, porque su nombre lo dice, ¿no? Lógicamente, ahí uno tiene un razonamiento. Donde los impuestos se aplican sobre los factores de producción directamente a los insumos que forman parte del proceso productivo, como el capital, el trabajo. Acá es común, por ejemplo, los impuestos sobre las nóminas, sobre los salarios, entre otras cosas. Luego tenemos el impuesto en mercados con competencia imperfecta. Se suele aplicar este tipo de cuestiones. En Paraguay prácticamente no hay monopolios o están bien regulados, como en el caso de la ANDE. O los oligopolios que existen ciertos sectores, pero no están reconocidos así como tal. En un mercado de competencia perfecta, competencia imperfecta, mejor dicho, como los monopolios o los oligopolios, el efecto del impuesto básicamente es distinto, como el que se observa en los mercados competitivos.
En un mercado de competencia imperfecta, como por ejemplo el monopolio, su curva de oferta-demanda sería así. Tenemos el ingreso marginal, la demanda y los costos marginales y los costos totales. El beneficio se da donde el costo marginal se cruza con el ingreso marginal y donde el costo total también se cruza con en este caso, la, el costo marginal. ¿Qué pasa acá? Tenemos eh, posiciones en las que la cantidad ofertada va a estar en este nivel, en este nivel, ahí está. Este va a ser el nivel de la cantidad ofertada, pero como el monopolio puede eh, disponer de los precios, él puede levantar hasta llegar hasta la demanda, hasta el punto en el cual el precio toca la demanda esperada. Es decir, ¿qué significa eso? Que a este nivel de precio va a haber una mayor cantidad de demanda. Pero si él levanta los precios, incrementa los precios a este nivel, la demanda se va a reducir y sus ganancias van a ser superiores. Entonces, el monopolista, pues una empresa que controla el precio y la cantidad, como está viendo en el gráfico, se le puede introducir un impuesto y decide si absorbe o no el impuesto. Y en casi todos los casos, el precio paga a los consumidores. El oligopolio, donde hay pocas empresas, la respuesta de impuestos depende del tipo de empresa. Eh, para ver cómo se comporta el impuesto. Pero el efecto, obviamente, si decide no trasladar el monopolista, lo que va a hacer es reducir esta ganancia que tiene, básicamente. Eso es lo que va a hacer que suceda para el monopolista, pero el consumidor va a seguir pagando la misma cantidad. Y sin embargo, si decide trasladarlo, lo que va a pasar es que la cantidad se va a reducir mucho más y el precio va a ser mucho mayor. Lo que tenga que ver sobre los impuestos al beneficio o a los beneficios. Los impuestos sobre los beneficios básicamente se dan sobre las ganancias económicas de las empresas y esas ganancias que exceden los costos de oportunidad de los factores productivos de los empleados. A diferencia de los otros impuestos que afectan directamente al precio de los productos o servicios, un impuesto a los beneficios afecta únicamente las ganancias netas de la empresa. En los mercados competitivos, esta clase de impuesto no suele trasladarse a los precios y ya que las empresas están limitadas por la competencia, es decir, si alzan los precios puede que sus ganancias se reduzcan, entonces tratan de maximizar esas ganancias. En mercados con poder de mercado o en empresas con poder de mercado como los monopolios, la empresa podría intentar compensar ese impuesto reduciendo la producción y aumentando los precios, así como estamos viendo en el gráfico. En el largo plazo, en los mercados competitivos, los impuestos sobre los beneficios no generan recaudación, debido a que la competencia tiene o tiende a eliminar los beneficios extraordinarios. Entonces, eh, se cumple la regla de la competencia perfecta, que el costo marginal es igual al ingreso marginal. Sin embargo, en mercados imperfectos, monopolio o oligopolio, puede haber beneficios extraordinarios. El impuesto sobre los beneficios tiene un impacto más significativo, es decir, se puede grabar un poco más. Entonces el incentivo puede ser un poco distinto en los mercados de competencia imperfecta. Todo lo que estamos viendo hasta aquí se refiere a un modelo de equilibrio parcial. Es decir, estamos viendo casos específicos para cada nivel. Ahora vamos a unificar eso y vamos a entrar a lo que es el modelo de equilibrio general. A diferencia del parcial, el modelo de equilibrio general considera cómo los impuestos en un mercado afectan a otros mercados interrelacionados. Entonces, en la economía, los mercados no operan así en forma aislada, sino que
eh, uno puede tener efectos sobre el otro, sobre la oferta, la demanda, los precios, y los productos pueden estar relacionados, interdependientes, etc. El modelo de equilibrio general es necesario cuando el impuesto afecta a un sector importante de la economía y cuando hay una interdependencia significativa entre los sectores. Entonces el modelo de equilibrio general también permite estudiar cómo la recaudación de impuestos afecta al gasto público. Un cambio en los impuestos puede alterar la manera en que el gobierno distribuye el gasto y lo que a su vez puede tener implicancias para el bienestar de los grupos sociales, básicamente. Si observamos el siguiente diagrama, lo que vamos a poder ver es cómo el impuesto provoca un aumento en el coste de capital del sector manufacturero, por ejemplo. Hay un efecto en la producción y efecto en la sustitución de factores, es decir, trabajo capital. Sube los precios relativos a la manufactura. Si el sector manufacturero es intenso en mano de obra, va a aumentar el precio relativo del capital. Si el sector manufacturero es intenso en capital, va a reducir el precio del capital. Y si es posible la sustitución, se reduce el precio relativo del capital. En este caso va a bajar el precio y a su vez va a haber una variación relativa eh, entre el capital y el trabajo que podría ser teóricamente ambigua. Con eso lo que estamos viendo es cómo realmente se distribuye o afecta la distribución o la aplicación de impuestos en lo que es los cierres o la distribución de la renta. Aquí básicamente lo que tenemos y observamos en todo el material es la incidencia que tiene tanto legal y económica del impuesto, que sabemos cómo es esa distribución. Según el tipo de política que se considera, se tiene que analizar la incidencia del presupuesto equilibrado, la incidencia diferencial o la incidencia absoluta. En los modelos competitivos de equilibrio parcial, la incidencia impositiva depende de la elasticidad de la oferta y la demanda. Y obviamente se puede utilizar una aproximación para estudiar la incidencia en un mercado monopólico. Y en los casos del oligopolio, en cambio, no existe un marco de análisis impositivo único que sea aceptado. Se puede ver también la capitalización, donde la carga de impuestos futuros puede ser soportada por los propietarios actuales de bienes duraderos. El análisis de incidencia de equilibrio general básicamente se basa en un modelo de dos sectores y dos factores. Trabajo capital, dos factores. Y acá lo que se plantea es admitir el impuesto o todos los impuestos posibles, algunas combinaciones de estos impuestos y cómo se va a ir comportando. Entonces el modelo de equilibrio general, un impuesto sobre un único factor en solamente uno de los sectores puede terminar afectando a otros sectores donde están relacionados los factores productivos y capitales. Es decir, si se aplica mucho el impuesto a un sector manufacturero, como esa manufactura vende sus productos al sector comercio, se va a ir trasladando los impuestos y a su vez la incidencia del comportamiento de la oferta y la demanda. Como se ve, por ejemplo, el caso de los combustibles que afecta a muchos sectores. Entonces, cuando sube el combustible, sube los precios en supermercados, sube el pasaje y todos esos sectores. Eso tiene que ver sobre el análisis del modelo de equilibrio general. El análisis aplicado a la incidencia impositiva indica que el sistema tributario del país está bastante progresivo, se puede decir, de acuerdo al comportamiento que se tiene a los niveles de impuestos que se aplica. Y eso es fundamental para poder ver si está funcionando o no el sistema impositivo y el grado de distribución de la renta. Bueno, con eso, entonces, tenemos comprendido y analizado todo lo que es esta parte de la imposición y la distribución de la renta. Que si bien nosotros ya lo habíamos tocado en sesiones anteriores, ahora lo que hicimos es detallar mucho más cómo se comporta respecto a esa distribución y cómo se realiza sobre los modelos o cómo se analiza según los modelos de equilibrio parcial, equilibrio general y la incidencia que tiene, tanto legal como económica, esos